3:15 de la mañana. Los ladridos de mi perro me despertaron, pero no fue. Los ladridos no eran comunes, eran puro terror. Cuando agarré la escopeta y salí al patio, vi una criatura atacaba a mi perro entre los eucaliptos. Le disparé y le di en la pata, y salió corriendo cojeando. 2 días después, mi vecino Silas apareció con su pierna, vendado, cojeando igual. ¿Coincidencia? Descubrí que no existe. No es casualidad que haya monstruos escondidos en cuerpos humanos. Es la historia de cómo descubrí que mi vecino era un hombre lobo y cómo eso casi le costó la vida a mi familia. 3:15 AM. El reloj digital parpadeaba en la oscuridad cuando el sonido me sacó de mi ensoñación. Dormir como una navaja. No era el ladrido habitual de Buck, mi setter irlandés. Era algo desesperado, primigenio, una mezcla de terror y agonía que me heló la sangre. Al mismo tiempo, me levanté de la cama y mis pies descalzos sintieron el frío suelo de la casa. Madera. Mi esposa dormía profundamente a mi lado, exhausta, después de otro día de trabajo. Pasé el día cuidando a los niños y la pequeña propiedad rural que heredamos de mi padre. No quería despertarla todavía. Quizás podría tratarse simplemente de una zarigüeya hurgando en la basura o de un zorro intentando cazar las gallinas, pero los ladridos continuaron y se oyó algo más, un sonido ronco y gutural que provenía de alguna parte. Estaba acurrucado entre los eucaliptos que rodeaban el pantano en la parte trasera de la propiedad. Parecía un animal grande, intentando respirar con dolor de garganta. Caminé hasta la ventana de la cocina y aparté la cortina de encaje que mi madre lo había hecho años atrás. La luna estaba casi llena y proyectaba sombras. Distorsionada por el patio trasero, podía ver la silueta del viejo granero, las cercas, que marcaba el límite de nuestra tierra, y allí, al fondo, cerca de la línea de árboles, movimientos extraños. El aire nocturno traía olores que no podía identificar completamente. La tierra se removió, como si alguien hubiera estado excavando y algo metálico que se le había atascado en la garganta. Sangre. Estaba seguro de que era sangre. Buck ladró. De nuevo, pero esta vez el sonido era apagado, estrangulado. Sentí un vuelco en el estómago. Él la contrajo. Este perro había estado conmigo durante 8 años, desde que era un cachorro. Conocía todos los sonidos, lo que hacía cuando estaba contento, enfadado, hambriento o jugando con el niños. Pero esto era puro pánico. Abrí la puerta de la cocina lentamente intentando hacer ruido. El frío viento de la mañana me golpeó la cara, trayendo, ya no hay ese olor extraño. Ahora puedo identificar otras cosas, mezclado con humedad, tierra y algo que parecía azufre quemado. Salí al balcón de madera. Las tablas crujieron bajo mi peso. Propiedad. Ante mí se extendía como un mar de sombras grises el pasto donde habíamos dejado las 2 vacas lecheras, un gallinero silencioso, y más allá, el pantano donde Buck solía cazar ratas de agua durante el día. Fue entonces cuando vi una sombra moviéndose entre los árboles, más grande que cualquier animal doméstico que conociera. Tenía una forma oscura y curva, algo en el suelo, e incluso desde la distancia pudo ver que Buck estaba atrapado allí. Luchaba contra algo que no lograba identificar. El corazón me latía con fuerza, me temblaban las manos. Cuando volví corriendo a entrar en la casa, fui directamente a la cocina, donde mi padre siempre guardaba su rifle de caza. Estaba colgada en la pared. Todavía estaba caliente de la barbacoa de la tarde anterior, cuando se la enseñé a mi hijo. «Señor mayor, ¿cómo se limpia el cañón?» Rápidamente cargué los cartuchos que sobraban en el cajón debajo del fregadero. Tenía las manos frías y sudorosas, pero la ira comenzaba superando el miedo. Nadie,
Ningún animal iba a hacerle daño a mi perro en mi propiedad. Cuando volví a salir, el ruido había cambiado. Ya no ladraba. Ahora oía un gemido bajo y doloroso que me hizo acelerar el paso por el prado. La hierba mojada por el rocío se me pegaba a los pies, mis tobillos. La hierba alta rozaba la piel de mis piernas desnudas. Mientras caminaba hacia el pantano, el olor se hizo más intenso, y allí estaba. Ahora se oye otro sonido, algo parecido a ramas que se rompen, pero con un ritmo extraño, como si fuera intencional. Cuando llegué al borde de los eucaliptos, vi con claridad, por primera vez. La criatura estaba encorvada sobre Buck como una sombra, gigantesca. El lomo era ancho, cubierto de algo que parecía pelaje, pero más bien grueso, más oscuro. Las extremidades eran desproporcionadas, demasiado largas para un animal promedio, pero con articulaciones que se movían de una forma extraña, casi humana. Buck estaba en el suelo, sus patas traseras se movían débilmente. Podía ver la sangre goteaba por su pelaje dorado, que brillaba a la luz de la luna. Era cuando aquella cosa alzó la cabeza. Lo que vi me hizo retroceder casi por completo. Soltó el rifle. No era un gesto del todo animal. Había algo en sus ojos, en la forma en que me miró, que denotaba inteligencia, reconocimiento, y cuando abrió la boca, dejó al descubierto unos dientes demasiado largos y puntiagudos. Además, el sonido que emitió no fue un rugido, fue casi como un gemido. Un ser humano deformado. La criatura y yo nos miramos fijamente durante un segundo que duró horas. Luego emitió un sonido que nunca olvidaré, un crujido ronco como huesos, rompiéndose, seguidos de un aullido que partió la noche en dos. Fue cuando levanté el rifle, apunté sin pensarlo mucho y disparé. El sonido del disparo de escopeta resonó en la propiedad como un trueno, rompiendo brutalmente el silencio de la madrugada. Pajaritos salieron disparadas de los árboles en todas direcciones, batiendo sus alas desesperadamente contra las ramas. Le di al animal en la pata trasera derecha. Oí el grito, porque era un grito, no un rugido, un sonido agudo que se mezcló dolor y sorpresa de una forma que me heló la sangre. Era demasiado humano, ser como un animal común, demasiado animal para ser completamente humano. La cosa retrocedió tambaleándose y dejó caer a Buck al instante. Mi perro se acurrucó de miedo, yacía en el suelo, gimoteando suavemente, pero al menos estaba vivo. Podía ver el movimiento de su pecho, que subía y bajaba rápida y superficialmente, pero con constancia. Se produjo cuando la criatura se volvió hacia mí. Y por un momento pensé que iba a atacar. Se apoyaba en sus patas delanteras, o eran brazos. Era difícil distinguirlo a la sombra de los eucaliptos. Su postura era extraña, algo encorvada, como si no pudiera decidir si caminar sobre 2 o 4 patas. Pero en lugar de avanzar, retrocedió aún más, cojeando visiblemente donde me había dado el disparo. Tenía razón. El sonido que hacía al moverse era inquietante. Pasos pesados, alternando con algo que parecía arañazos en la tierra, como si unas garras estuvieran escarbando jugos en el suelo blando de pantano. Al llegar a la línea de árboles más densos, la criatura se detuvo y miró hacia atrás una vez más. Incluso desde lejos y en la penumbra, pude ver el brillo de sus ojos. No era un reflejo, era normal en los ojos de un animal salvaje, era algo más intenso, más consciente. Luego desapareció entre los arbustos, dejando solo el pesado sonido. De su escape, ramas que se rompen, hojas secas pisoteadas y que una respiración dificultosa que fue disminuyendo gradualmente hasta desaparecer por completo. Me quedé inmóvil unos segundos. La escopeta seguía apuntando al lugar donde había desaparecido la cosa, esperando a que... Deseaba que volviera.
El corazón me latía con tanta fuerza que podía oír los latidos en mis oídos. Un sudor frío me corría por la cara, mi espalda, a pesar del gélido viento matutino. Cuando estuve seguro de que la amenaza ya había pasado, corrí hacia Buck. El perro temblaba, sus ojos brillaban de dolor y miedo. Tenía profundos arañazos en el cuello y el pecho, pero nada que pareciera fatal. La sangre se estaba coagulando, lo cual era buena señal. «Tranquilo, muchacho», susurré. Se pasó la mano con cuidado por el pelaje. «¿Se acabó?» «Se acabó». Él gimió suavemente e intentó levantar la cabeza para olfatearme. El movimiento hizo gimió de dolor, pero vi que podía mover todas sus patas. No tenía nada roto, al menos. Fue al agacharme para examinar las heridas más de cerca cuando las vi. Las huellas estaban impresas en el barro blando, alrededor del lugar donde Buck había sido atacado. Eran grandes, más grandes que una mano, de un hombre adulto, pero la forma era completamente errónea. Las huellas tenían forma general de las patas del perro, con marcas de dedos bien definidas, pero eran demasiado alargadas y tenían profundos surcos en las puntas donde habían estado las garras. Huellas incrustadas en el suelo. Y lo más extraño de todo, algunas tenían 5 dedos, otros 4, como si la criatura hubiera cambiado de forma al caminar. Siguió las huellas con la mirada, intentando comprender el patrón. Rodeaban, caminaban por el borde del pantano, pasaban cerca de la cerca trasera y desaparecían en dirección a un arroyo que separaba nuestra propiedad de la tierra de Silas Rodríguez, mi vecino más cercano. Con cuidado levanté a Buck. Era un perro grande, pesaba unos 30 kilos, pero la adrenalina me dio la fuerza suficiente para llevarlo de vuelta a casa. Mientras caminaba, miraba hacia atrás, con la esperanza de ver a la criatura emerger de las sombras de nuevo. Cuando llegué al balcón, mi esposa María estaba en la puerta con los ojos muy abiertos por el susto. «Dios mío, Antonio, ¿qué pasó?» Oí el disparo. «Pensé que un animal había atacado a Buck», respondí. «Intento mantener la calma. Pero ya está todo bien. Logré ahuyentarlo. Nos llevamos a Buck adentro y lo dejamos en la cocina encima de una pila de toallas ancianas». María corrió a buscar el botiquín de primeros auxilios mientras yo las examinaba. Las heridas fueron examinadas con más detenimiento. Los arañazos eran profundos, pero limpios. No tenían el aspecto irregular que suelen tener las heridas de garras de animales salvajes. Eran precisas, demasiado recargadas, demasiado controladas, como si las hubiera hecho alguien que supiera exactamente dónde cortar para causar revuelo. Dolor sin matar. Mientras limpiábamos las heridas de Buck, mi mente daba vueltas intentó asimilar lo que había visto. La criatura era demasiado grande para ser un perro, salvaje, demasiado extraño para ser un lobo, y los lobos no existían en esa región del país durante décadas, pero había algo más que me molestaba, algo en la forma en que la criatura me había mirado antes de huir. Era casi como si me conociera, como si me estuviera estudiando, evaluando. Decidir qué hacer conmigo y las huellas, esas extrañas huellas que comenzaron siendo animales y terminaron siendo casi humanos. Buck finalmente logró beber un poco de agua y se acurrucó en su manta favorita cerca de la estufa. Sus ojos seguían alertas, con los oídos atentos, escuchando cualquier ruido del exterior. Ella preparó café mientras yo estaba de pie junto a la ventana, observando el patio trasero mientras amanecía gradualmente. Con los primeros indicios del amanecer, todo parecía normal. Ahora las vacas. Las gallinas pastaban tranquilamente. Empezaban a escarbar en el corral, el viento meciéndose suavemente las ramas de los eucaliptos,
pero en lo profundo, cerca de en el pantano, pudo ver una mancha oscura en la hierba donde todo había sucedido. Y aun cuando amanecía, no podía librarse de la sensación de que seguían observándolo. Había algo en esas sombras entre los eucaliptos que no pertenecía a este mundo, que yo conocía. Algo que me había mirado con inteligencia humana, pero que había atacado a mi perro con la brutalidad de una bestia. Y lo peor de todo, tenía el terrible presentimiento de que volvería. Pasaron 2 días sin incidentes. Buck se estaba recuperando bien, comía con normalidad e incluso jugaba pasaba poco tiempo con los niños, aunque todavía cojeaba ligeramente de la pata delantera izquierda. Los arañazos eran... La cicatrización fue completa, sin signos de infección. Eso se lo había dicho a María. Una versión editada de lo sucedido que solo afirma que un animal grande atacó al perro durante el temprano por la mañana. No he mencionado los detalles más inquietantes. Las extrañas huellas, la mirada inteligente de criatura o la sensación de que había algo profundamente malo en todo eso. En la mañana del tercer día, estaba remendando el pasto cuando vi a Silas bajar por el camino de tierra que separó nuestras propiedades. Caminaba lentamente con un andar torcido, lo cual no había notado antes. Silas Rodríguez había sido mi vecino durante 4 años, desde que se mudó a la antigua granja de Mendonza. Un hombre tranquilo en su cincuentena. Vivía solo, criando algunas cabezas de ganado y cultivando la tierra. Maíz. Siempre fue amable, pero nunca llegamos a ser amigos íntimos. Mantuvo cierta distancia con todos en la región. «Buenos días, Antonio», dijo. Cuando se acercó a la puerta, su voz estaba ronca, como si hubiera gritado mucho o hubiera estado enfermo. «Buenos días, Silas. ¿Cómo estás?» Fue entonces cuando me fijé en la venda. Llevaba una venda áspera alrededor de la cintura, de la pierna derecha, desde la rodilla hasta casi el tobillo. La tela era manchado con sangre seca en algunos lugares. «Tuve un accidente», dijo. Explicó al notar mi mirada. «Anteayer tropecé con una raíz que sobresalía de los arbustos. Anoche, una rama podrida me tiró al suelo y anteayer me lastimé mucho la espinilla. De noche, justo cuando el animal había atacado a Buck». «¿Tenía mal aspecto?», pregunté, intentando mantener un tono informal. «Un arañazo profundo, pero nada que no se pudiera solucionar. Resuélvelo en casa». Cambió su peso de una pierna a la otra, visiblemente incómodo. «Vine a preguntarle si tiene un martillo pequeño que me pueda prestar. El mío se rompió y necesito arreglar la puerta del corral». Era una excusa plausible, pero había algo extraño en su forma de hablar. Sus ojos no se encontraron directamente con los míos y mantuvo una mano apoyada en el poste de la cerca, como si necesitaba apoyo para levantarme. «Claro que lo tengo. Te dejo que lo recojas». Cuando me giré para ir al cobertizo de herramientas y oí a Buck ladrar ferozmente desde dentro de la casa, era un ladrido distinto al que solía emitir al ver extraños. Era un sonido territorial, agresivo, lleno de rabia. «¿Qué pasa, Buck?», grité hacia la casa. Los ladridos se intensificaron. «Creo que todavía está conmocionado por el ataque», le comenté a Silas mientras regresaba con el martillo. «¡Ataque!». Un animal invadió el patio anteanoche. Atacó a mi perro. La expresión de Silas cambió sutilmente. Por una fracción de segundo vi algo. Una tensión, tal, ves, incluso miedo. Cruzó fugazmente su rostro, pero fue tan rápido que no estaba segura de haberlo visto realmente. ¿Un animal? ¿Qué clase de animal? No puedo asegurarlo. Estaba oscuro. Sucedió muy rápido. Fue grande. Eso es todo. Estoy seguro. Logré ahuyentarlo con un disparo. Silas asintió lentamente, pero noté que inconscientemente se llevó la mano libre a la pierna lesionada,
presionando ligeramente el vendaje. «Bien, actuaste con rapidez», dijo. «Últimamente hay muchos animales sueltos. Por aquí, la semana pasada perdí 2 gallinas. Pasado, le entregué el martillo, observando cómo luchaba por esconderlo, dolor al moverme. El vendaje estaba demasiado bien hecho. Para un hombre que vivía solo y supuestamente se hirió a sí mismo solo en Bush. ¿Estás segura de que no quieres que María le eche un vistazo a esa herida?» Ella. «Hay una manera de lidiar con estas cosas y parece que estás sufriendo». No, todavía no. Está mejorando». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado defensiva. «Gracias por martillo. Lo devolveré mañana». Se alejó con ese andar torcido, favoreciendo era evidente que le dolía la pata derecha. Buck seguía ladrando desde la cocina y pude ver su silueta en la ventana. Se le veían los dientes erizados. Vi a Silas alejarse. Camino. Había algo profundamente erróneo en la situación, pero no podía para señalar con el dedo exactamente dónde estaba. La lesión en la pierna, la coincidencia de fechas, la reacción extrema de Buck. Cuando desapareció al doblar la curva que conducía a en su propiedad, volví a entrar. Buck vino corriendo hacia mí, todavía agitada. Olfateaba mi ropa con intensidad, como si buscara algún aroma específico. «¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué te enojaste tanto con Silas?» Buck me miró con esos inteligentes ojos marrones y gimió suavemente. Era un sonido que conocía. Vale, lo hizo cuando intentaba advertirme sobre algo que no entendía. Pasé toda la tarde allí, pensando en la coincidencia. Silas resulta herido la misma noche que la criatura. Atacó a Buck en la pierna derecha, justo donde le había dado mi escopeta. Vendaje profesional. La reacción defensiva al ofrecer ayuda médica y lo más importante es la reacción de Buck. Mi perro siempre ha sido sociable con la gente. Vecinos, nunca antes había mostrado agresividad hacia Silas. Pero hoy reaccionó como si viera a un enemigo mortal. Al caer la noche, se cayó, y me encontré mirando repetidamente en dirección a la propiedad de Silas. Intentaba ver luces en su casa, señales de movimiento. Todo parecía normal. La luz amarilla de la cocina estaba encendida. Su silueta pasaba junto a las ventanas, pero Buck se negaba a salir de casa después del anochecer. Se tumbaba cerca de la puerta principal, con las orejas erguidas, gruñendo. Un sonido bajo y constante escapaba de su garganta cada vez que miraba en esa dirección, desde el patio trasero, y allí afuera, en el silencio de la noche rural, juraría que podía oírlo. A lo lejos se oía el sonido de pasos pesados que iban y venían por la propiedad vecina. Pasos que se detuvieron, siempre cerca de la cerca que separaba nuestras propiedades, como si alguien nos vigilara. A la mañana siguiente trajo consigo la lluvia, una llovizna fina y persistente que transformó el patio trasero se convirtió en un lodazal, impregnando el aire con el olor a tierra mojada. Era el tipo de tiempo que normalmente me permitía relajarme, pero hoy solo aumentó. Una creciente sensación de inquietud crecía en mi interior. Desde que conocí a Silas, Buck seguía comportándose de forma extraña. No quería salir a orinar por la mañana, como siempre. Se quedó de pie en la puerta de la cocina, mirando hacia el patio trasero. Su cuerpo estaba tenso, como si esperara que algo saltara de las sombras. «Anda, muchacho», lo animé. Pero él solo gimió y se refugió dentro. Fue entonces cuando di una vuelta por la propiedad para comprobar que todo estuviera normal. Me puse las botas de goma y salí bajo la lluvia. Llevaba la escopeta más por precaución que por alguna expectativa real de problemas. Empecé por la zona de pasto, donde las vacas se refugiaban bajo él en el cobertizo, masticando hierba y observándome con sus ojos pacientes.
Todo parecía normal. Las vallas estaban intactas, las puertas cerradas, sin señales de intrusión. Pero cuando me acerqué a el pantano, donde todo había sucedido hacía 3 noches, vi las huellas. Eran recientes. La lluvia aún no había tenido tiempo de lavarlas por completo, y el barro blando conservaba cada detalle con una claridad inquietante. No era solo las huellas de la criatura las que esperaba encontrar. Lo que me impactó fue: descubrí que formaban un patrón. Las marcas rodeaban toda mi propiedad. Seguí las huellas con creciente inquietud. Pasaban por detrás del granero, acercándose peligrosamente a... Desde la casa rodearon el gallinero, donde nuestras gallinas dormían desprotegidas, y continuaron hasta la valla del fondo. Pero lo más inquietante fue cómo las huellas cambiaban a lo largo del camino. Cerca del pantano era evidente que pertenecían a una sola persona. Animales grandes, con marcas de garras espaciadas como si la criatura corrían a 4 patas. Pero al acercarse a la casa cambiaron, se volvieron más estrechas, más largas. Las marcas de las garras disminuyeron y aparecieron marcas que parecían dedos. Cerca del fondo, las huellas eran casi humanas, pero aún demasiado grandes para ser de una persona normal, pero definitivamente bípeda. Como si fuera alguien muy alto, con los pies descalzos y deforme, había caminado por mi propiedad de noche. Siguiendo las huellas hasta que desaparecieron, llegué al arroyo que marca la frontera con la tierra de Silas. El agua estaba turbia por la lluvia, pero él podía ver que las huellas continuaban al otro lado, conduciendo directamente a mi casa. Vecino. Me quedé en la orilla del arroyo durante varios minutos. Bajo la lluvia, las gotas me chorreaban por el sombrero mientras intentaba asimilar lo que veía. La evidencia era imposible de ignorar, pero mi mente racional se negaba a aceptar la conclusión obvia. El sonido de una rama que se rompió detrás de mí me hizo girar rápidamente con la escopeta ya preparada, la dirección del ruido. Pero allí no había nada, solo los eucaliptos meciéndose en el viento, agua goteando de las hojas mojadas. Aún así, la sensación que experimenté fue intensa. Se me erizó el vello de la nuca y sentí ese instinto, un instinto primitivo que nos alerta cuando somos presa en lugar de depredador. Caminé a casa más rápido de lo que me gustaría admitir, comprobando. Sentía constantemente que algo me seguía. Buck me recibió en la puerta como si hubiera regresado de una guerra, olisqueándome. La ropa buscaba ansiosamente aromas que yo no podía percibir. Durante el almuerzo, no lograba concentrarme en la conversación familiar. María notó mi distracción y me preguntó si todo estaba bien. Bueno, pero ¿cómo podría explicar que encontré huellas imposibles por aquí? Desde nuestra casa, y nuestro vecino se lesionó la pierna derecha, casualmente en el mismo lugar, el lugar donde fotografié a una criatura sobrenatural. Por la tarde, cuando llovía, me detuve y regresé al arroyo. Quería estar seguro de lo que había visto, esperando tal vez que la luz me mostrara mejor, una explicación más racional para las huellas. Pero seguían ahí, solo que más claras. Ahora que el lodo se había asentado, había algo nuevo que no había notado antes. Marcas de arañazos en la corteza de algunos árboles a lo largo del camino. Arañazos muy profundos, hechos por algo con garras largas y afiladas. Siguió a marcas en los troncos de los eucaliptos. Formaban un patrón uniforme, siempre a la misma altura, a unos 2 metros del suelo, como si algo muy alto hubiera caminando por ahí, marcando territorio. Uno de los árboles tenía un trozo de tela pegado a su corteza rugosa. Era un pequeño retazo. Estaba cubierta de barro y sangre, pero pude ver que originalmente era de color azul oscuro.
del mismo tono que la camisa que llevaba Silas ayer cuando vino a pedirme prestado el martillo. Le arranqué la tela. Lo guardé con cuidado en mi bolsillo. El corazón me latía a 1000 por hora cuando me di cuenta de lo que era. Eso era lo que significaba. Ya no era una coincidencia, no podía serlo. Cuando llegué a casa, encontré a Silas estaba en mi balcón hablando con María. Él estaba devolviendo el martillo y cuando por primera vez logré observarlo sin que se diera cuenta. El vendaje en su pierna estaba limpio, pero noté que al caminar apoyaba aún más el lado derecho. Y había algo diferente en su rostro. Sus rasgos parecían más pronunciados, más anguloso. La mandíbula parecía más prominente y presentaba sombras oscuras bajo los ojos que antes no estaban. Antonio María asintió cuando ya lo vi. Silas nos trajo huevos. Sus gallinas ponen más que las nuestras. ¿Nuestras? Qué amable de su parte, respondí, subiendo los escalones hacia el balcón. Buck no estaba a la vista, pero oí un gruñido bajo que venía de dentro de la casa. De nada. ¿Son vecinos? Silas respondió, pero evitó mi mirada. Por cierto, ¿dice que usted disparó al animal que atacó a su perro? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sí. ¿Por qué? Lo adivinaste. Había algo en su forma de... Me hizo una pregunta que me puso nervioso. Una tensión apenas disimulada, como si la respuesta era muy importante para él. Eso creo. Vi que cojeaba cuando ella huyó. Silas la palpó lentamente y por un instante vi moverse su mano inconsciente. Se movió hacia la pierna lesionada antes de que pudiera recuperar el control. Bien hecho. Un animal que ataca la propiedad de otra persona merece ser abatido. Aún así, después de que se marchó, me quedé en el balcón observando su figura, alejándonos por la carretera. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rojo, y las sombras comenzaron a alargarse por el patio. María entró estaba preparando la cena, pero me quedé afuera, con el trozo de tela azul pegado a mí. En mi mano, las pruebas se acumulaban, pero una parte de mí aún se negó a aceptar la única explicación lógica. Cuando la oscuridad, finalmente, tras tomar el control de la propiedad, Buck apareció en la puerta de la cocina, miró al patio trasero, luego a mí, y comenzó a gemir suavemente, un sonido de estaba aprendiendo a reconocer la advertencia. Y a lo lejos, venía de la dirección de la casa de Silas, podía oír el sonido de pasos pesados que se movían en la oscuridad. Pasos. Siempre se detenían en el límite de mi propiedad, como si algo estuviera poniendo a prueba los límites, esperando el momento oportuno. Derecho a cruzar la línea. La noche prometía ser larga. Dormí mal esa noche. Cada sonido, el viento entre los eucaliptos, una rama que cae sobre el tejado, las vacas moviéndose en el pasto. Me despertó de golpe. Buck pasó toda la noche inquieto dando vueltas por la casa, parándose en las ventanas para olfatear. El aire emitía gruñidos bajos. Alrededor de las 2 de la madrugada oí claramente el sonido. Eso es lo que temía. Pasos lentos alrededor de la casa. No eran los pasos normales para una persona. Eran demasiado pesadas, irregulares, con largas pausas entre cada movimiento. Me levanté sin despertar a María y me dirigí a la ventana de sala de estar. Con cuidado, aparté apenas un poco la cortina para mirar afuera. La luna estaba casi llena de nuevo, iluminando el patio con su luz. Una luz plateada que hace que todo parezca irreal. Al principio no vi más que sombras. Me resultaban familiares el pozo, la cerca, la silueta oscura del granero. Entonces me fijé en movimiento cerca del gallinero. Una figura alta y encorvada se movía lentamente.
entre las gallinas dormidas. Era demasiado grande para ser una persona común, y había algo que no funcionaba en su forma de moverse, demasiado fluido, demasiado silencioso, para algo de ese tamaño. La figura se detuvo cerca de la cerca del gallinero y alzó la cabeza hacia la casa. Incluso desde lejos pude ver que me observaba. Nos quedamos así durante varios segundos, yo espiando por la rendija de la ventana. La criatura, como una estatua sombría, permanecía en medio del patio. Luego se movió de nuevo, dando vueltas alrededor del gallinero hasta que llegó a la cerca que separaba el patio trasero del pastizal. Esperaba verla, saltarla o encontrar la manera de pasar, pero en cambio, simplemente desapareció. Un segundo estaba allí, al siguiente ya no estaba. Desapareció por completo. Me quedé junto a la ventana otra hora, pero no vi nada más. Cuando finalmente logré volver a dormirme, mis sueños estaban llenos de ojos brillantes y pasos en la oscuridad. A la mañana siguiente, salí temprano para buscar alguna señal de la visita nocturna. No encontré huellas. El suelo. Fue demasiado difícil después de que cesó la lluvia, pero cuando llegué al gallinero, descubrí algo que me heló la sangre, atrapados en la malla metálica que protegía a las gallinas. Había mechones de pelo, gruesas, oscuras, con hebras blancas dispersas. Estaban enredadas en el puntos donde el alambre estaba retorcido, como si algo grande hubiera sido apretado a través de él, entre las aberturas. Con cuidado, tomé uno de los mechones, evitando el contacto directo. El cabello estaba áspero, más grueso que cualquier pelaje de perro que conociera, y había un olor animal mezclado con algo parecido al azufre quemado. Era exactamente el mismo olor que la noche anterior. Buck fue atacado. Guardé el pelo en una bolsa de plástico y continué con la inspección. Las gallinas estaban todas vivas y aparentemente ilesas, pero agitadas. Picoteaban nerviosamente y se acurrucaban juntas en un rincón del gallinero, lejos del lugar donde el cabello estaba atrapado. Pasé el resto de la mañana examinando cada uno. A un centímetro de la valla, buscando más pruebas. Encontré arañazos en la madera de los postes, mostraba marcas de garras que habían cortado la pintura vieja y dejado al descubierto. Debajo había madera sin tratar, pero lo más inquietante fue lo que descubrí cerca de Puerta del Pasto. Huellas parciales en el suelo más blando, cerca del bebedero, de vacas. No eran huellas completas, solo marcas de dedos, como si hubiera pisado solo con la parte delantera de los pies. Y esas marcas tenían 5 dedos. Los humanos tenemos 5 dedos, pero estas marcas eran demasiado grandes, demasiado alargadas. También presentaba profundos surcos donde afilados clavos se habían clavado en la tierra. Regresé a casa con la mente a mil. Las pruebas eran imposibles de ignorar, pero aún así estaba luchando conmigo misma. Contra la única conclusión lógica: las personas no se convierten en animales. Eso parecía sacado de una leyenda, de una película de terror. Pero ¿qué pasaría si no lo fuera? Durante a la hora del almuerzo, observé a Silas trabajando en su corral a través de la ventana de la cocina. Incluso desde lejos, pude ver que seguía cojeando, y había algo diferente en él. Su forma de moverse, más cautelosa, como si estuviera constantemente alerta. «Últimamente has estado muy preocupada», comentó María. Siguió mi mirada. ¿Ocurrió algo que no me contaste? Por un momento, pensé en contártelo todo. Huellas, pelaje, coincidencias cada vez más frecuentes, pero ¿cómo explicarlo sin despeinarse? Completamente loco. Es el ataque a Buck, respondí finalmente. No puedo eliminarlo. Tengo la idea fija de que podría volver a suceder.
No era exactamente una mentira. De verdad creía que algo regresaría. La pregunta, ¿qué era y quién era? Por la tarde decidí que necesitaba pruebas más concretas. Si Silas era realmente lo que empezaba a sospechar, necesitaría pruebas irrefutables. Fui a la ciudad y compré una cámara de seguridad barata, de esas que graban en una tarjeta de memoria. No era nada sofisticada, pero serviría para grabar lo que sucediera en el patio trasero de noche. Instalé la cámara en un poste cerca del gallinero, apuntando hacia el lugar donde había visto la figura la noche anterior. Camuflé el equipo con hojas y ramas con la esperanza de que pasara de largo, sin que nadie se diera cuenta. También preparé una trampa sencilla. Esparcí migas de pan mezcladas con sangre de pollo en una zona abierta del patio trasero. Lo suficientemente cerca de la cámara para ser grabada, pero lo suficientemente lejos. Salí de casa para no poner a mi familia en peligro. Al caer la noche, me posicioné. Se asomó a la ventana de la sala con la escopeta cargada y esperó. Buck se negó. Salió de la cocina. Se tumbó sobre su manta, pero con las orejas erguidas. Tenía la mirada fija en la puerta trasera. Gimió suavemente como si estuviera viendo cosas, lo cual no pude percibir. Alrededor de la medianoche logré oír los pasos. Una vez más, esta vez fueron más cautelosos, como si la criatura supiera que me estaban vigilando. Oí el sonido que se acercaba lentamente a la trampa que había preparado. A través de la ventana podía ver. Vi una sombra que se movía cerca del gallinero. Era la misma figura alta de la noche anterior, pero ahora era más alta. Estaba cerca de la casa. Pude apreciar mejor los detalles. Su gran tamaño, su postura. Se inclinaba hacia adelante, la forma en que se movía, con una fluidez que no era del todo humana, no era del todo animal. La criatura se detuvo cerca de las migajas que se había extendido. Se quedó inmóvil un largo rato, como si lo oliera, evaluando si era seguro acercarse. Entonces ella bajó la cabeza y empezó a comer. Incluso desde la distancia pude ver que usaba sus manos o patas para recoger la comida. Pero la postura era completamente errónea para un animal normal. Era demasiado calculada, demasiado astuto. Cuando terminó de comer, la criatura levantó la cabeza y miró directamente a la ventana donde yo me escondía. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal y sentí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había reconocimiento en esa mirada y algo más, una profunda tristeza, casi humano. Entonces, la criatura se alejó lentamente, desapareciendo entre las sombras, entre los eucaliptos. Al día siguiente, cuando fui a revisar la cámara, descubrí que lo había grabado todo y lo que vi en la pequeña pantalla del dispositivo cambió mi perspectiva. Para siempre. Me temblaban las manos mientras conectaba la cámara al viejo ordenador que tenía en mi despacho. María había llevado a los niños a visitar a su madre en la ciudad. Así que tenía la casa para mí sola con los niños. Verdades aterradoras que sospechaba que estaba a punto de descubrir. El archivo del vídeo tardó muchísimo en cargar. Cuando por fin empezó a reproducirse, la imagen era granulada y con tonos desiguales, gris y negro para visión nocturna, pero lo suficientemente claro para mostrar un patio trasero iluminado por la luna. Durante casi 2 horas de grabación, nada. ¿Qué sucedió además de las sombras que se movían con el viento y un gato callejero que cruzaba la calle? Imagen. Ya empezaba a pensar que había perdido el tiempo cuando apareció la figura. 47 p.m. en el mostrador de vídeo. Una sombra destacaba entre los árboles del fondo, moviéndose hacia el gallinero. Era grande, mucho más grande que una persona promedio, y se movía de una manera extraña, a veces de pie, a veces a
4 patas, como si no pudiera. Decidí qué pose usar. Pausé el video e hice zoom al máximo. Sí, pude. La calidad era mala, pero pude distinguir suficientes detalles como para sentir que se me revolvía el estómago. Contrato. La criatura tenía la forma general de un hombre más deformado. Los brazos eran demasiado largos, las manos demasiado grandes, y algo no andaba bien con una cabeza muy alargada, con lo que parecían ser orejas puntiagudas. Continué reproduciéndose. La criatura se acercó a la trampa que había preparado con las migas de pan y sangre de pollo. Cuando se inclinó para comer, lo comprendió. Quien, a pesar de su comportamiento animal, poseía una inteligencia casi humana. Examinó el miraba a su alrededor para comprobar que no hubiera peligro antes de comer. Hasta incluso se limpiaba las manos o las patas después de terminar. Pero fue a las 12:23 a.m. cuando vio, lo cual lo cambió todo. La criatura terminó de comer y se quedó inmóvil en medio del patio, como si estuviera decidiendo qué hacer. Entonces empezó a cambiar. No fue una transformación drástica como en las películas. Fue gradual, casi imperceptible al principio. La postura se volvió más erguida. Las extremidades parecieron acortarse ligeramente. La cabeza adquirió una forma más humana y cuando la transformación se completó, reconocí de inmediato quién estaba en mi patio trasero. Silas Rodríguez. Mi vecino estaba de pie en medio de mi propiedad, completamente desnudo, con sangre en las manos y alrededor de la boca. Miró directamente a la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba escondida, y juraría que vi una sonrisa. La tristeza se reflejaba en su rostro. Luego, simplemente se marchó. Desapareció en dirección a su propiedad. Yo permanecí sentado frente el ordenador. Seguirá ocupado durante mucho tiempo, después de que el vídeo haya terminado, intentando procesar lo que lo había visto. Una parte de mí aún luchaba contra la realidad de lo que tenía ante mis ojos. Hombres. Lobo, hombres, no. Existían. Era imposible, pero la evidencia era irrefutable. Guardé el archivo en una memoria USB y lo almacené en varios lugares distintos. Si me ocurría algo, quería tenerlo a mano. Evidencia de lo que había descubierto. El resto del día transcurrió en una niebla de ansiedad y paranoia. Cada vez que miraba por la ventana hacia la casa de Silas, esperaba que me vigilara. Constantemente revisaba las cerraduras, desde las puertas. Me aseguré de que el rifle estuviera cargado y cuando Buck no se separó de mí en todo el día, siguió cada uno de mis movimientos. Ella se movía, gimiendo suavemente cada vez que me acercaba a una ventana o puerta. Cuando María regresó con los niños al final de la tarde, intenté actuar con normalidad. Jugué con los pequeños, ayudé a descargar la compra, hablé de tonterías, pero sentía que estaba interpretando un papel, fingiendo ser él la misma persona que era antes de descubrir que mi vecino se estaba convirtiendo en monstruo. Durante la noche, durante la cena, mi hijo mayor, Gabriel, de 12 años, preguntó si podía dormir en casa de su amigo al final del día. Una semana. Claro, respondí, quizá demasiado rápido. ¿Qué tal si van todos? ¿Unos días en casa de la abuela? Eso le vendría bien a Aries. María me miró sorprendida. ¿Por qué? Ya pasó. ¿Algo? No. Solo creo que sería bonito para los niños. ¿Y podrías...? ¿Ayudé a mi madre con la reforma de la cocina? Insistí tanto que al final aceptaron. Se irían a la mañana siguiente y estarían fuera al menos una hora, semana. Esa noche, después de que todos se hubieran dormido, me posicioné de nuevo y miré por la ventana de la habitación donde estaba la escopeta. Había decidido que si Silas volvía a aparecer, tendría que enfrentarlo. No podía seguir fingiendo que no sabía lo que era. La luna estaba llena, bañando el patio con esa luz plateada que lo hacía todo surrealista.
Buck estaba tumbado a mi lado, tenso, como las orejas se mantenían erguidas, olfateando el aire constantemente. Alrededor de la medianoche veía una sombra. Se movía entre los eucaliptos. Esta vez era diferente. Silas no estaba intentando para esconderse. Caminó abiertamente por el patio, aún en forma humana, llegando. Caminó directamente hacia la casa. Cuando se acercó al porche, se detuvo y miró. Directamente a la ventana donde yo estaba. Antonio. Su voz interrumpió el sonido. El silencio de la noche. Sé que me estás observando y necesitamos hablar. El corazón me latía a 1000 por hora. Él sabía que yo lo sabía. Puedes irte, continuó. No me iré. No quiero hacerte daño. Solo quiero explicarte. Estaba detrás de la cortina, con la escopeta. Señaló en su dirección, debatiendo conmigo mismo si debía responder. Buck gruñó suavemente a mi lado con el pelo erizado. Sé que tienes preguntas, dijo Silas. Sé que viste las huellas, encontraste el pelo alrededor de la cerca. Y yo estoy segura de que tiene esa cámara grabando todo. ¿Cómo pudo saber de la cámara? Lárgate. Antonio, acabemos con esto de una vez por todas. Había algo en su voz, cansancio, resignación, que me hizo creer que él, en realidad, no tenía intención de atacarme. Al menos no todavía. Agarré la escopeta. Comprobé que estuviera cargado y me dirigí lentamente hacia la puerta principal. Era hora de enfrentarme al monstruo que vivía al lado. Abrí la puerta despacio, apuntando con la escopeta a Silas. Estaba allí de pie, en medio del patio, con las manos abiertas a los lados en señal de rendición. Bajo la luz de la luna, pudo ver detalles que antes no había notado. Los ojos, dientes amarillentos y ligeramente puntiagudos, uñas más largas que las... Eso es normal. Puedes bajar el arma, dijo con calma. Si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho. Lo habría hecho hace mucho tiempo. Quédate donde estás, respondí, bajando los escalones de la... No te muevas. Silas asintió y permaneció en el balcón sin bajar el rifle, inmóvil. Buck apareció detrás de mí, gruñendo amenazadoramente, pero manteniendo la compostura, distancia. ¿Viste el video? No era una pregunta. Sí, suspiró profundamente. Entonces, ¿sabes quién soy? Sé quién pareces ser. No sé si lo creo. Por un instante, algo que pudo haber sido humor cruzó el rostro de Silas. Aunque lo fuera, no lo creería. ¿Tú? ¿Quién se creería algo así? Nos miramos en silencio durante unos segundos. El viento. Los eucaliptos se mecían, creando sombras danzantes en el patio. En algún lugar del distancia, podía oír el murmullo del arroyo. ¿Cómo?, pregunté al fin. ¿Cómo qué? ¿Cómo esto? ¿Te pasó eso a ti? Silas miró sus propias manos, flexionando los dedos. Poco a poco. Es una larga historia y probablemente no la creerás. Basándome en lo que he visto esta semana, estoy dispuesto a creer muchas cosas. Se movió un poco e inmediatamente levanté mi rifle. Solo quiero sentarme, dijo. Silencio. Todavía me duele el pie después de tanto tiempo. Señalé el tronco de un árbol caído a pocos metros. Tócalo ahí. Despacio. Silas caminó, despacio hasta el tronco del árbol y se sentó, favoreciendo visiblemente el pierna derecha. Incluso desde lejos pude ver la cicatriz reciente donde me había dado el disparo. Empezó hace un tiempo. 3 años, dijo, mirando al cielo. Poco después de mudarme aquí, encontré algo entre los arbustos cerca del arroyo que separa nuestras tierras. ¿Qué? ¿Qué clase de cosa era? ¿Un animal muerto? O al menos eso creí. Lo era. Era grande, cubierto de pelaje oscuro, con dientes como nunca antes había visto, herido, sangrando abundantemente. Silas hizo una pausa como si reviviera el recuerdo.
Sentí lástima por la criatura. Sé que ahora suena tonto, pero siempre lo he sentido. Problema con animales heridos. No puedo dejar que sufra. Lo sabía. Esa es una característica suya. Ya había visto a Silas cuidar de gatos callejeros e incluso me encontré con un perro que había sido atropellado y estaba en la carretera. Lo llevé a casa. Intenté curar sus heridas. Estaba consciente. Me miraba con esos ojos. Inteligente, demasiado humano para ser un animal común. Cuando intenté limpiarle una herida profunda en la pata, me mordió. Silas levantó la mano izquierda, mostrando viejas cicatrices entre el pulgar y el índice. Indicador. No fue una mordedura normal. Sentí el veneno, o lo que fuera si se extendió por mi brazo inmediatamente. Ardía como fuego, y había algo más, como si algo dentro de mí estuviera cambiando. Y el animal, Música, murió unas horas después. Enterré el cuerpo cerca del arroyo, pensando que había sido un extraño accidente, pero 3 noches después, cuando la luna estaba lleno, no necesitaba terminar la frase. La primera transformación fue aterrador. No podía controlar nada, ni mis pensamientos, ni mis instintos. Me desperté a la mañana siguiente, desnudo en medio del bosque cubierto de sangre, que no era mía, sin recordar exactamente lo que había hecho. Sentí un escalofrío en columna vertebral, pensando en las implicaciones. Sucede cada luna llena al principio. Sí, luego aprendí a controlarlo un poco. Puedo transformarme también otras noches, si quiero, pero durante la luna llena no tengo opción. Y la noche que me atacó... «Perro», dijo Silas bajando la cabeza. No había luna llena. Me transformé por su propia voluntad. ¿Por qué? Tenía hambre. Y el olor de su perro. Él hizo una pausa. Cuando estoy en ese estado, los instintos son diferentes, pero primitivo. Buck estaba solo en el patio y parecía fácil. Sintió la ira. Me invade la sensación. Podrías haberlo matado. Lo sé y me odio por ello. Silas me miró fijamente. Cuando disparaste, fue como un choque con la realidad. Recuperé el control. Me di cuenta de lo que estaba haciendo. Por eso huí. Y entonces... seguí viniendo aquí porque no podía irme. Hay algo en este lugar, una maldición, una atracción hacia los lugares donde nos alimentamos. ¿Y por qué? Dudó. Como me has visto, sabes quién soy. Eso crea una conexión. No me gustó. Nada sobre llamadas telefónicas. ¿Qué tipo de llamada? Difícil de decir. Para explicarlo. Es como si una parte de mí supiera que descubrirías la verdad. Eventualmente, y que cuando se enterara tendría que tomar una decisión. ¿Decisión? Silas me miró con esos ojos amarillentos que brillaban, extrañamente, a la luz de la luna. ¿Me matará o intentará ayudarme? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como una amenaza. No había pensado en qué haría cuando descubriera la verdad. ¿Hay cura?, pregunté. No, que yo sepa. He buscado por todas partes. He hablado con gente que sabe. Ese tipo de cosas. La única forma de detenerlo es morir. Sí. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo. Buck había dejado de gruñir, pero permaneció tenso, observando a Silas con recelo. ¿Por qué no se suicidó? Finalmente pregunté. Ya lo he intentado 2 veces, pero cada vez que estoy a punto de tomar una decisión final, algo me detiene. Quizás ya sea por cobardía, o quizás sea parte de la maldición que nos mantiene vivos para continuar, perpetuando la plaga. Una brisa fría recorrió el patio, haciendo susurrar las hojas. Los eucaliptos susurraban. ¿Qué queréis que haga?, pregunté. Silas permaneció en silencio un largo rato, mirando sus manos. Sinceramente, no lo sé. Una parte de mí quiere que termines lo que empezaste esa noche. ¿Otra parte? Hizo una pausa. Otra. Algunos temen morir, incluso sabiendo que es lo correcto. El peso de la decisión me cayó del cielo.
Tenía en mis manos el destino de un hombre que se estaba convirtiendo en un monstruo, un vecino al que conocía desde hacía años, que siempre había sido amable y servicial, pero que también había atacado a mi perro y suponía una amenaza constante para mi familia. Necesito pensar, dijo finalmente. Lo entiendo. Silas se levantó lentamente. Pero no tardes mucho en decidir. La próxima luna llena es en 6 días. ¿Qué? ¿Qué sucederá la próxima luna llena? Me miró con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Pierdo el control total y la próxima vez quizás no puedas parar solo en tu perro. Los 3 días siguientes fueron un infierno de indecisión. Había enviado a María y los niños fueron a casa de su suegra inventando una excusa sobre problemas. Con una fuga de gas que necesitaba reparación, protestarían, pero yo insistí diciendo que sería más seguro. Estaría sola en casa con Buck, quien parecía percibir la atención en el aire. El perro no se separaba de mí, siempre alerta, como si nada. Agucé el oído. Había dejado de dormir bien, pasando las noches junto a la ventana, en la sala, mirando al patio trasero, esperando a que Silas apareciera de nuevo. Pero no lo hizo. Apareció. Su casa permaneció con las luces apagadas después de las 9 de la noche. Durante el día, lo veía trabajando en el corral o cuidando sus cultivos. Actuaba como si nuestra conversación nocturna nunca hubiera existido. La indecisión me consumía por dentro. ¿Cómo decides si matar a un hombre, incluso si ese hombre es un monstruo? Silas había sido sincero conmigo, había admitido lo que era y el peligro que representaba, pero aún así, matar a alguien a sangre fría. Al tercer día tomé una decisión. No podía matar a Silas yo solo, pero tampoco podía dejarlo ir sabiendo de lo que era capaz. La única opción era involucren a las autoridades. Aunque nadie creyera toda la historia, yo tenía pruebas. El video, el pelaje, las huellas. Quizás eso hubiera bastado al menos para mantenerlo oculto. Seguiré observando hasta que encontremos una solución. Pero antes de llamar a la policía, necesitaba enfrentarlo una última vez. Después de todo, se lo debía. El miércoles a las más tarde esa tarde, cargué mi escopeta y crucé el pastizal hacia la propiedad de Silas. Era la primera vez. Quien había estado pisoteando su tierra desde que descubrió la verdad y se sentía como si estuviera entrando en territorio enemigo. La casa de Silas era sencilla. Una casa de madera de 2 habitaciones con porche delantero y patio trasero donde crió a sus hijos. Tenía algunas gallinas y cultivaba hortalizas. Todo parecía normal, doméstico, difícil, para relacionarme con las criaturas sobrenaturales que atormentaban mis pesadillas. Llamé a la puerta y esperé. Buck me había seguido y se aferraba a mi pierna. Temblaba ligeramente. Silas tardó en responder. Cuando finalmente abrió la puerta, pude ver de inmediato que algo... Me equivoqué. Silas parecía exhausto, con profundas ojeras y la piel pálida. La camisa estaba rasgada en varios sitios y pude ver arañazos recientes en sus brazos y cuello. «Antonio», dijo sin sorpresa en su voz, «te estaba esperando. ¿Puedo? ¿Paso?» Dudó un instante y luego se apartó de la puerta. Claro, el interior de la casa estaba hecho un desastre. Los muebles estaban volcados, había marcas de garras en las paredes y fragmentos de vidrio esparcidos por todas partes. El suelo. Parecía que un animal salvaje había pasado por allí. ¿Qué ocurrió? ¿Aquí?, pregunté, manteniendo el rifle en posición defensiva. Perdí el control. Anoche, Silas se sentó pesadamente en una silla que aún permanecía en pie. Ni siquiera había luna llena, pero últimamente me está costando más controlarme.
Buck gruñó suavemente. Si te niegas por completo a entrar en la casa. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas entender. Silas me miró con desesperación. Él es cada vez peor. Con cada transformación me vuelvo menos humano, más animal, y los cambios se están produciendo con mayor frecuencia. Sentí un escalofrío. ¿Qué opinas? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez no tengas 5 días para decidir. Quizás ni siquiera haya suficiente hasta mañana. Como para demostrar su punto, Silas extendió las manos para mostrármelas. Sus uñas estaban notablemente más largas que la última vez. La primera vez que las vi, eran curvas como pequeñas garras y tenían pelos oscuros. Crecían en el dorso de mis manos, trepando por mis muñecas. «Dios mío», murmuré. «La maldición se está extendiendo». Su voz se estaba volviendo ronca, gutural. No sé cuánto tiempo más podré mantener la conciencia humana. Fue entonces cuando me di cuenta de que él temblaba, no de frío ni de miedo, sino como si luchara contra algo en su interior, de sí mismo. Silas alzó la vista hacia mí y por un instante solo vi allí humanidad, desesperación, miedo, arrepentimiento. Pero entonces algo cambió. Las pupilas se contrajeron, volviéndose más felinos, y un gruñido bajo comenzó a escapar de su garganta. ¡Fuera!, él susurró con esfuerzo. «Vete ahora». No necesité oírlo 2 veces. Salí de casa, rápido. Buck corría a mi lado. Cuando llegué al balcón, oí el sonido de algo grande se movió dentro de la casa, seguido de un aullido que me hizo hervir la sangre. Me quedé paralizado. Corrí de vuelta a mi propiedad sin mirar atrás. Cuando finalmente me detuve y me di la vuelta, vi una gran sombra en la ventana de la casa de Silas. Al verme escapar, llegué a casa con el corazón acelerado y las manos temblaba. Cerré todas las puertas con llave, revisé todas las ventanas y agarré el teléfono. Era hora de llamar a la policía. Marqué el número de la comisaría con los dedos. Temblaba. Al otro lado de la línea me saludó la voz aburrida del sargento Oliveira. «Comisaría de Santo Antonio». «Buenas tardes, sargento. Soy Antonio Silva, de la granja situada en el kilómetro 15 del Camino Viejo. Necesito informar de algo. Necesito informar de una situación». «¿Qué tipo de situación?» «¿Cómo? ¿Puedes explicar esto sin volverte loco? Tengo pruebas de que mi vecino es involucrado en ataques a animales en la región». «Ataques a animales. Mi perro fue atacado hace una semana y tengo motivos para creer que Silas Rodríguez es...». Hubo una pausa. «Antonio, ¿te refieres a una pelea entre vecinos o tengo vídeos?». Lo interrumpí. «Tengo pruebas físicas. Por favor, envíen a alguien». El tono del sargento cambió. «De acuerdo, enviaremos a alguien. El vehículo debería llegar en 1 hora». Colgué el teléfono y me acomodé en el... Miré por la ventana del salón, observando la casa de Silas. Todo parecía tranquilo ahora, pero yo sabía que era una calma engañosa. Buck se negaba a separarse de mí. Sombra. El perro estaba visiblemente estresado, jadeando con fuerza y... me sobresaltaba cualquier sonido. 40 minutos después, vi las luces azules y las luces rojas del coche patrulla se acercaban por el camino de tierra. Era el sargento Oliveira. Iba acompañado de un agente de policía más joven al que no conocía. Los recibí a ambos en el balcón, intentando parecer tranquila y racional. No pude darles. «¿Te dio la impresión de que estabas sufriendo una crisis nerviosa, Antonio?», me saludó el sargento. «Este es el cabo Méndez. Cuéntanos qué está pasando». Respiré hondo y comencé con la información más objetiva. El ataque a Buck, el huellas extrañas, el comportamiento sospechoso de Silas. Le mostré el pelaje que... Encontré marcas de garras en la madera de la cerca. ¿Y crees que tu vecino...?» «¿Por qué estás involucrado?», preguntó el cabo Méndez. «Por esto. Los llevé a... Entré
y les mostré el vídeo en el ordenador. Observé sus rostros mientras lo veían, a la grabación granulada de la criatura alimentándose en mi patio trasero, y luego a transformación gradual de vuelta a la forma humana. Los dos agentes de policía permanecieron tras finalizar el vídeo. Se produjo un largo silencio. Antonio, el sargento, finalmente dijo: «¿Te das cuenta de cómo suena eso, verdad?» «Sé cómo suena, pero mira, pruebas. El momento en que ocurrieron, las lesiones de Silas, el comportamiento de mi perro. Podría ser una trampa», sugirió el cabo Méndez. «Hoy en día son capaces de hacer eso. Todo lo que hay en el ordenador. Así que explica las huellas, explica el pelaje. Por favor, explíquenme por qué mi perro, que siempre ha sido sociable, ladra como un... Se vuelve loco cada vez que ve a Silas», dijo el sargento Oliveira, frotándose la frente pensativo. Lo conocía desde hacía años. Era un hombre práctico, sin paciencia para tonterías, pero tampoco alguien que desestime pruebas sin investigarlas. «De acuerdo», dijo. «Por último, hablemos con tu vecino, veamos qué tiene que decir». Caminamos juntos hasta la propiedad de Silas. El sol... El escenario pintaba el cielo con tonos naranjas que hacían que todo pareciera surrealista. Buck me siguió, pero se detuvo en la casa aún linda con la propiedad vecina, negándose a extenderse más allá. Presentaba señales de la destrucción que había visto antes. Cuando llamamos a la puerta, Silas tardó un rato en abrir, y cuando finalmente apareció, era evidente que había intentado arreglarse. Llevaba una camisa limpia y se había peinado, pero no podía ocultarlo por completo. Los rasguños en su cuello y brazos. «Buenas tardes», dijo el sargento. «Somos de Comisaría de Policía de Santo Antonio. Nos gustaría hacer algunas preguntas». «Claro». Silas me miró brevemente, pero su expresión era neutral. «¿De qué se trata esto? Hemos recibido un informe sobre ataques de animales en la región. Antonio afirma que su perro fue atacado la semana pasada». «Sí, me enteré del incidente. Es lamentable. ¿Sabes algo al respecto? ¿Estos ataques?» Silas guardó silencio un instante. Pude ver que se debatía internamente con alguna decisión. «¿Puedo enseñaros algo?», preguntó finalmente. Los policías intercambiaron miradas. «Claro, Silas nos trajo allí». En la parte trasera de la casa, donde había un pequeño cementerio improvisado, varios cruces de madera señalan tumbas recientes. «La última vez enterré aquí 4 gallinas. Semana», dijo. «Murieron de la misma manera, cuellos rotos, sangre. Agotado». «¿Viste lo que los mató?», le pregunté al cabo Méndez. «Sí», respondió Silas. Hizo una pausa mirando las cruces. Era yo. El silencio que siguió fue denso. 2 agentes de policía me miraron, luego miraron a Silas, tratando de comprender. «Confesión». «¿Qué quieres decir con que fuiste tú?», preguntó el sargento. «Y con cautela, tal como se ve». Silas extendió las manos, mostrando sus largas uñas y los pelos que me crecían en la espalda. «Me transformo, no puedo controlarlo y...» «Bush», dijo el cabo Méndez, extendiendo la mano hacia su arma. «Señor, ¿qué intenta decirnos?». «Digo que soy un hombre lobo». Las palabras salieron de la boca de Silas con una simplicidad terrible, y con cada día que pasa me vuelvo menos humano y más monstruo. Fue entonces cuando sucedió. Silas comenzó a temblar violentamente, como si le hubiera alcanzado una descarga eléctrica. Sus ojos se pusieron en blanco, dejando ver solo el blanco, y emitió un sonido gutural comenzó a salir de su garganta. «¡Corre!», logró decir entre palabras. Espasmos. «¡Corran ahora!». El sargento Oliveira desenfundó su arma, pero ya era demasiado tarde.
La transformación ya se había producido. Había comenzado, y esta vez fue rápido, violento e incontrolable. Silas cayó de rodillas al suelo, su ropa rasgándose mientras su cuerpo crecía y se deformaba. Cabello oscuro, brotaron de la piel, los huesos se alargaron con crujidos audibles y el rostro se distorsionó en una obscena mezcla de humano y animal. En cuestión de segundos, no allí había otro hombre. La misma criatura que había visto atacar a mi perro hacía una semana, y nos miraban fijamente. ¡Corran!, grité a los policías que se habían quedado atrás. Paralizados durante unos preciosos segundos, intentaron asimilar lo imposible que acababan de presenciar. La criatura que había sido Silas se agachó, sus músculos contrayéndose como un resorte a punto de dispararse. Un gruñido. Un profundo suspiro salió de su garganta y pudo ver cómo la saliva goteaba de ella. Dientes largos y afilados. El sargento Oliveira reaccionó primero, disparando. Se dispararon 2 tiros contra la criatura. Las balas le dieron en el pecho, pero el impacto solo la hizo retroceder unos pasos sin causarle daño aparente. «¡El arma no! ¡Funciona!», gritó el cabo Méndez, desenfundando también su pistola. La criatura dio un salto. Logré apartar al cabo Méndez en el último segundo, y la criatura pasó justo por donde él estaba, aterrizando. Se quedó muy atrás, muy por detrás de nosotros, giró rápidamente y con una agilidad que desafió su tamaño, y avanzó de nuevo. Esta vez fue el sargento quien disparó, alcanzándole la pata trasera derecha en el mismo lugar donde yo había herido a Silas una semana antes. La criatura gritó, un sonido que mezclaba dolor humano con furia animal, y se tambaleó. «¡Detengan el coche!», grité. Corrimos hacia el coche patrulla, la criatura cojeando detrás de nosotros, pero aún peligrosamente rápido. Podía oír sus garras arañaban el suelo de tierra a cada paso. Llegamos al coche en segundos. Delante de ella, el cabo Méndez se lanzó al asiento del conductor mientras el sargento y entramos por la puerta trasera. En ese preciso instante, la criatura saltó sobre el capó. Cuando Méndez arrancó el motor, sus garras rasparon contra el metal con un sonido terrible. «¡Salga! ¡Salga! ¡Salga!», gritó el sargento. Méndez pisó a fondo el acelerador y el coche aceleró por el camino de tierra levantando una nube de polvo. Por la ventana trasera vi a la criatura quedarse atrás, pero aún siguiéndonos con esos ojos amarillos. ¡Genial! Solo cuando llegamos a la carretera principal, a pocos kilómetros de distancia. Desde la distancia, Méndez finalmente detuvo el coche. Todos jadeábamos. El corazón me latía a 1000 por hora, intentando asimilar lo sucedido. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Méndez con las manos aún temblando. «Volante. ¿Lo viste?», respondí. «Lo viste con tus propios ojos», dijo el sargento. Oliveira estaba pálido, pero intentó mantener la compostura. «Antonio, necesito que nos lo cuentes todo. Desde el principio. Todo». Durante los siguientes 20 minutos lo relaté todo. Historia. Desde el primer ataque a Buck hasta el descubrimiento de las huellas, el vídeo y las confesiones de Silas. Los 2 policías escucharon, en silencio. De vez en cuando intercambiaban miradas con expresiones de incredulidad. «¿Y piensas, cree que siempre ha sido así?», preguntó Méndez. «Me dijo que empezó hace 3 años. Le picó, encontró otra criatura herida». «Dios mío», murmuró el sargento. «Si esto es, en realidad, si existen otros, aún no hemos terminado de asimilar esa aterradora posibilidad». «¿Qué? ¿Lo hacemos ahora?», pregunté. El sargento reflexionó un instante. «Primero, vámonos. Pidan refuerzos, muchos refuerzos. Luego, volveremos allí e intentaremos capturarlo. Algo con armas convencionales. ¿Viste que las balas no funcionaron? Bueno, vamos, para averiguar qué beneficio tenía».
Oliveira cogió la radio y llamó a la comisaría. Preguntó todos los vehículos disponibles, armas pesadas, y sugirió contactar con el policía militar. No nos explicaron exactamente a qué nos enfrentábamos, cómo podría suceder, pero recalcó que se trataba de una amenaza extrema. Mientras esperábamos los refuerzos, nos quedamos en el coche, observando el camino que nos llevaba de vuelta a casa. Propiedades. No había movimiento, pero todos sabíamos que la criatura, aún él, estaba allí. Antonio, el sargento, dijo que su familia está a salvo. Están en la ciudad, en casa de mi suegra. Bueno, se quedarán allí hasta que solucionemos esto. 20 minutos después, llegaron 3 vehículos por la carretera principal, seguidos de un vehículo policial. Oliveira explicó la situación lo mejor que pudo. Un hombre que aparentemente estaba sufriendo de violentos arrebatos y había atacado a personas, posiblemente bajo la influencia de drogas que lo hacían extremadamente fuerte y resistente al dolor. Eso no era cierto. Completado, pero eso fue todo lo que los demás agentes pudieron hacer, procesar. Regresamos a la propiedad en convoy por Silas. El sol se había puesto por completo y la luna estaba casi llena. Iluminó el paisaje con esa luz plateada que había aprendido a temer. La casa estaba oscura y silenciosa. No había rastro de la criatura. «Rodeémosla. La propiedad», ordenó el sargento. «Nadie entra solo. Los agentes de policía se dispersaron formando un perímetro alrededor de la casa. Me quedé en el coche con los El Cabo Méndez, observando a través de los binoculares que había traído. Fue entonces cuando vi el movimiento cerca del arroyo. Una gran sombra se movía entre los árboles. Siguiendo la línea de agua hacia mi propiedad, se dirige a mi casa. Murmuré. ¿Qué? La criatura se dirige hacia mi casa. Méndez inmediatamente tomó la radio. «Sargento, tenemos movimiento. La criatura se dirige hacia la propiedad de Antonio». La respuesta llegó cargada de estática. «Recibida. Todos los vehículos deben dirigirse a la segunda ubicación, pero cuando llegamos a mi casa encontramos algo que nadie esperaba. Buck estaba en el patio, ladrando desesperadamente y atrapado en la cerca del gallinero, como si lo habían dejado allí deliberadamente para que lo encontráramos. Había un trozo de tejido manchado de sangre, tejido que reconocí inmediatamente como perteneciente a la camisa que Silas llevaba puesta cuando se transformó. Y en la tela, inscripciones con el sobre lo que parecía ser sangre, había 2 palabras: «Ayúdame». El descubrimiento del tejido ensangrentado lo cambió todo. Hasta ese momento, la policía aún tenía dudas sobre la verdadera naturaleza de lo que enfrentábamos, pero al ver esa solicitud de ayuda escrita con sangre, claramente dejada por alguien que luchaba contra algo que escapaba a su control, incluso los más escépticos comenzaron a comprender la gravedad de situación. El sargento Oliveira examinó la tela con una linterna. La expresión «esto es serio» y fue escrito por alguien que está al tanto, dijo. Alguien que sabe lo que está sucediendo y está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! Silas sigue ahí dentro, respondí, forcejeando contra la cosa en la que se transforma. Uno de los policías militares, un teniente llamado Cardoso, se acercó. «Sargento, hemos encontrado más. Pruebas». Nos condujo hasta el prado, donde sus linternas iluminaron un sendero. Claras en la hierba, huellas que cambiaban de forma a medida que avanzaban, comenzando animales y volviéndose gradualmente más humanos. «¡Dios mío!», murmuró uno de los policías más jóvenes. «¿Y hay más?». Cardoso siguió guiándonos hasta la orilla del arroyo. Encontramos esto. En la ribera, en el barro, conservadas en la humedad, se distinguían perfectamente las huellas. Era imposible negar o racionalizar lo que estábamos viendo. Eran marcas que comenzaban
claramente humanos, y en apenas unos metros se transformaron en algo más, completamente diferente. El cabo Méndez apuntó la linterna a una secuencia en particular. Y mira esto, en esta huella todavía se pueden ver los 5 dedos humanos, pero 3 pasos más adelante, en la siguiente huella, tenía solo 4 dedos alargados con profundas marcas de garras. Y la última de la secuencia era completamente animal. «Eso es físicamente imposible», dijo uno de ellos. «Agentes de policía, pero está justo aquí, delante de nosotros», respondió el sargento. Cuando oímos el aullido, venía de la dirección del pantano, un sonido largo y melancólico que atravesó la noche como una cuchilla. No era el aullido territorial de un lobo común. Había algo desesperadamente humano en ello, como un grito de angustia. Se transformó en un sonido animal. Buck comenzó a ladrar ferozmente desde el patio, pero era un ladrido distinto al que estaba acostumbrado. No era agresivo ni territorial, era comunicativo, como si ella intentaba responder al aullido. «Se está comunicando», murmuré. «¿Con quién?», preguntó Méndez. «¿Con nosotros o específicamente conmigo?». El aullido resonó de nuevo, esta vez más cerca. Y entonces, para nuestra completa sorpresa, Buck dejó de ladrar y respondió con un rugido propio, un sonido que nunca antes había oído. Ya había oído a mi perro hacerlo antes. «¿Qué está pasando?», Cardoso preguntó, con la mano sobre el arma. Antes de que pudiera responder, vimos a la criatura. Ella salió de entre la hilera de árboles cerca del pantano, pero esta vez no atacaba. Se movía lentamente, casi con cautela, deteniéndose cada pocos pasos para mirar en nuestra dirección. «Que nadie dispare», ordenó rápidamente el sargento. «Veamos qué quiere». La criatura se acercó al borde del pasto y se detuvo. Incluso desde lejos pudimos ver que estaba herida. Cojeaba visiblemente y le corría sangre por la pierna donde le habían disparado. «Vale». Entonces hizo algo que nos heló la sangre a todos. Se sentó. Como un perro obediente, la criatura se sentó en el césped y allí se quedó. Observaba. No había agresividad en su postura, solo una profunda tristeza, que era visible incluso en su forma distorsionada. «Dios mío», susurró uno de los policías. «Ella sí, ella está pidiendo ayuda». Era cierto. La criatura nos observaba con esos ojos amarillos tan inteligentes, y pude ver que estaba luchando por mantener cierto control sobre los instintos animales. En ocasiones, su cabeza se movió bruscamente como si respondiera a voces que no podíamos oír. «Escucha». «Silas», llamé a modo de prueba. La criatura giró la cabeza hacia mí. Se movió en esa dirección y emitió un sonido bajo, mitad gemido, mitad gruñido, que sonó casi como respuesta. «¿Puedes entenderme?». Esta vez, la criatura asintió con la cabeza. El movimiento fue lento y deliberado, claramente intencional. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el sonido del viento entre los eucaliptos y por la respiración agitada de todos nosotros. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Méndez, en voz baja. Era una pregunta para la que nadie tenía respuesta. Teníamos ante nosotros una criatura que era claramente peligroso, pero que también era fundamentalmente un hombre atrapado en una maldición que no podía controlar. «Silas», dijo el sargento Oliveira, dando un paso adelante. «Si pueden entendernos, deben venir con nosotros. Necesitamos encontrar una manera de... ayúdenlo». La criatura ladeó la cabeza pensativa. Luego comenzó a moverse. Se movió lentamente hacia nosotros, pero cuando estuvo a unos 10 metros de nosotros, se detuvo. De repente, levantó la cabeza bruscamente, olfateando el aire, y se produjo un cambio terrible. Se reflejó en su expresión. Sus ojos perdieron esa inteligencia humana. Sus orejas se alzaron. Un gruñido bajo comenzó a escapar de su garganta. «Ella es
Perdiendo el control, grité: ¡aléjate! Pero ya era demasiado tarde. La transformación, la final, había comenzado, y esta vez no quedaba nada de Silas con lo que luchar contra ella. La criatura que nos miraba ahora era puramente animal y estaba con hambre. Lo que siguió en los minutos siguientes fue un caos controlado de disparos, gritos y terror. La criatura atacó con una furia que parecía haberse acumulado durante días de lucha interna, en contra de sus instintos. Ya no era Silas, solo era hambre y rabia disfrazadas. Animal. El teniente Cardoso fue el primero en disparar, hiriendo a la criatura en el pecho, con su pistola calibre 40. El impacto la hizo tambalearse pero no detenerse. El sargento Oliveira remató con 2 disparos precisos a la pierna herida, reabriendo la herida anterior y provocando que la sangre brotara a borbotones. En definitiva, fue mi escopeta la que marcó la diferencia. El cartucho de caza, disparado a corta distancia, impactó a la criatura en el pecho con la fuerza suficiente para derribarla. Cayó pesadamente sobre el césped y un leve gemido escapó de sus ojos, garganta. Luego, ante nuestros propios ojos, comenzó a transformarse de nuevo. Fue un proceso doloroso de mira. Los huesos se contrajeron con crujidos audibles. El pelaje oscuro se retrajo hacia el interior de la piel y los rasgos distorsionados recuperaron gradualmente su forma, humano. En cuestión de minutos ya no había ninguna criatura allí, solo Silas Rodríguez, desnudo y ensangrentado, respirando con dificultad sobre la hierba, frío. Corrí hacia él y me arrodillé a su lado. Tenía los ojos abiertos, pero con la mirada perdida por el dolor y el agotamiento. ¿Antonio? Su voz era débil, pero claramente humana. «Estoy aquí». Intentó sonreír, pero fue más bien una mueca. «Gracias». ¿Por qué? Por habiendo hecho lo correcto. Esas fueron sus últimas palabras. Silas murió allí, la hierba de mi prado, por fin libre de la maldición que la había atormentado durante 3 años. Los agentes de policía permanecieron alrededor del cuerpo durante un largo rato, procesando lo que habían descubierto. Presenciamos lo sucedido. Ninguno de nosotros habló mucho durante esas primeras horas. ¿Qué podíamos decir? ¿Sobre algo que desafiaba toda lógica y razón? Fue el sargento Oliveira quien finalmente rompió el silencio. «Nada de lo ocurrido aquí esta noche se incluirá en el informe oficial», dijo. Silas Rodríguez sufrió una crisis nerviosa. Era un psicópata violento y murió en defensa propia cuando atacó a agentes de policía. Se acabó. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Qué otra alternativa teníamos? ¿Quién nos iba a creer? ¿De qué se trata? Se llevaron el cuerpo de Silas y acordonaron su propiedad como si fuera la escena del crimen. Oficialmente, había muerto durante una operación policial después de atacando a vecinos y animales de la zona. Los periódicos locales publicaron se emitió un comunicado sobre el incidente, clasificándolo como un caso más de violencia rural. María y los niños regresaron a casa 3 días después. Le conté una versión editada de los hechos, que Silas había sufrido una crisis nerviosa y fue asesinado por la policía durante un intento de arresto. Se quedó impactada, pero aceptó la explicación. Buck nunca volvió a ser el mismo. Después de aquella noche, el perro se volvió más cauto, más atento a los sonidos. De noche, a veces lo encontraba de pie al borde del prado, mirando en dirección al viejo La Propiedad de Silas, como si él aún pudiera sentir algo que yo no. Para darse cuenta, la propiedad vecina permaneció vacía durante meses. Finalmente, los herederos lejanos de Silas se lo vendió a una familia de jubilados de la ciudad que no sabía nada al respecto sobre su historia, pero yo ya lo sabía.
y en las noches de luna llena, cuando el viento mecía los eucaliptos y creaba sombras danzantes en el patio, aún lo recuerdo. A lo lejos, pude oír el eco de un aullido melancólico. Quizás solo fuera eso. Mi imaginación, tal vez solo fue el viento, o tal vez fue un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que se esconden en las sombras entre lo que sabemos y lo que tememos saber. A veces, en los amaneceres más silenciosos, cuando la luna está llena y el aire está denso, ese olor a tierra removida y secretos ancestrales me hace pensar lo que Silas me contó sobre la criatura que lo mordió, sobre de dónde venía, sobre cuántos otros podrían existir ahí fuera, escondidos en granjas aisladas, bosques olvidados, y me pregunto si en algún otro lugar habrá otro hombre. Despertarse con ladridos desesperados en la oscuridad, encontrar huellas. Cosas imposibles suceden en el barro de su patio trasero, descubriendo que el mundo es mucho más peligroso y misterioso que nunca. Imagínate, porque una cosa que aprendí en esas semanas aterradoras, la línea entre lo posible y lo imposible es mucho más delgada de lo que pensamos. Y una vez que la cruces, una vez que veas lo que realmente se esconde en las sombras, ya no puede fingir que vive en un mundo completamente seguro y racional. El silencio que se instaló en mi propiedad tras la muerte de Silas es diferente del silencio anterior. Es un silencio cargado de recuerdos, de conocimiento, de una inocencia que jamás podré recuperar. Anoche cerré la puerta y salí al patio trasero a consolar a Buck. Mis manos temblaban al rozar mi pelaje dorado. Sentía que algo me habían arrebatado, la capacidad de aceptar explicaciones sencillas, creyendo que todas las sombras están vacías del sueño, sin preguntarme qué otros secretos podría esconder la oscuridad. Aún los escucho. A veces, el eco de un aullido lejano en las primeras horas de la mañana de luna llena. Y sé que mientras existan bosques antiguos y lugares olvidados donde aún reina la naturaleza salvaje, siempre habrá la posibilidad de que algo imposible pueda emerger de las sombras para recordarnos, porque no todo lo que camina sobre dos piernas tiene una sola alma, y que algunas verdades son demasiado pesadas para soportarlas solo, incluso cuando no hay nadie en el mundo que pueda creerles. Si has llegado hasta aquí, dale a me gusta y suscríbete al canal. Queremos saber desde qué ciudad o país nos ves. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que hay cosas en el mundo que la ciencia aún no puede explicar? ¿Cuál es tu opinión? Es muy importante para nosotros.